Bienvenidos al primer episodio de La Cabina de Delfos. Este es un podcast creado especialmente para ustedes, para que disfruten y conozcan distintos aspectos de la literatura. Mi nombre es Ariel Cambronero Zumbado y para inaugurar el podcast les traigo un tema al que todos hemos estado vinculados de una u otra forma. Les hablo de la enseñanza de la literatura y de los retos que giran en torno a esta. Y para tratar este tema, les tengo un invitado muy especial que nos acompaña desde Chile, concretamente desde Talca, la ciudad del trueno. Les hablo de Evans Valenzuela, más conocido como el Capitán Nemo en redes sociales, gracias a la página homónima en Instagram. Evans estudió pedagogía en lengua y literatura en la Universidad Católica de Maule. También formó parte del colectivo Cronopios, donde realizó intervenciones teatrales, ponencias y actividades en el medio escolar para llevar la literatura a personas que no estaban familiarizadas con ella. Actualmente trabaja como profesor preuniversitario, ayudando a los estudiantes a ingresar a la educación superior. Además, difunde información sobre libros, cine y otras áreas del arte a través de su cuenta de Instagram llamada El Capitán Nemo. ¿Qué tal, Evans? ¿Todo bien? ¿Cómo va todo por allá? Muy bien, Ariel, estoy muy contento, emocionado y hasta un poquito nervioso por estar en este espacio en el que me tienes invitado. Ok, perfecto. No, yo súper encantado de tenerlo aquí. Yo ya seguía la cuenta del Capitán Nemo hace tiempo y viendo que era profesor de literatura, yo Ujú. dije, bueno, perfecto, para iniciar justamente este tema. Para iniciar el tema, antes de adentrarnos en la enseñanza de la literatura en sí, creo que es conveniente mencionar lo que puede considerarse literatura, un pequeño concepto, una definición. Ujú. Voy a referir a Roman Jakobson, un lingüista del Círculo Lingüístico de Praga, eh, el cual mencionaba que la literatura en sí se diferenciaba de los otros usos del lenguaje gracias a la función artística específicamente. Esta Ujú. función artística entonces nos viene a hablar de que la literatura sería la forma en la que se utiliza el lenguaje para crear arte, crearlo desde otro punto de vista, desde otro código, no desde una base como hablamos usualmente, sino que va a tener un código que nos va a llevar más allá, por decirlo Claro. así, de una forma metafórica, a otra dimensión, ¿no? Ujú. Pero para ti, Evans, ¿qué es la literatura? Me encanta cómo lo plantea así, ¿no? De llevar Ujú, a la persona a otra dimensión. Para mí la literatura es el arte de expresar con las palabras. De expresar porque para mí las letras, las palabras, el lenguaje en general, es un, es una manera de conectarse con los demás y ujú, de familiarizarnos con los demás. Siento que la literatura, tal como lo decía Jacobson, ¿no? Que es como llevarnos a, a las profundidades de nuestro interior. Yo siento de que eso produce la literatura, que se desentiende completamente de nuestro lenguaje común y silvestre. Siento que sirve para sentir, para sentirnos. Eh, esa es mi visión. Es como el arte de expresarnos, de comunicarnos con el otro, pero con palabras que están fuera de nuestro lenguaje común y corriente. ujú. Me parece muy buena definición. A esto quiero aunar la definición que daban los semióticos, que era básicamente el entender la literatura. Ellos también lo expandían a otras áreas del arte, ¿no? Como por ejemplo el teatro, que aparte de tener el guión, tienen la puesta en escena, es como esta fusión, ¿no? Pero Exacto. aterrizado al arte, sería como la literatura como una especie de espejo que toma parte de la realidad y la moldea de forma artística, si se quiere, y la muestra al público. Sí. De hecho, ahí hay un tópico, ¿no? que sale en la literatura, que es que la vida es un teatro. Al final, nosotros somos personajes, entidades que representan eh, a alguien, ¿no? Tenemos un número que nos identifica en nuestro DNI, tenemos un nombre y un apellido que nos lo elegimos nosotros. Entonces representamos como a esa persona eh, que nombraron desde de nuestro nacimiento.
Y me parece muy interesante eso porque el teatro también nos muestra esta dicotomía de la vida, que es la tragedia y la comedia. O sea, en nuestra vida reímos y también lamentablemente tenemos que llorar, porque como también mencionaba Schopenhauer, la vida se trata también de sufrir, de esa parte no tan feliz. Aquí es donde se realza la importancia de la literatura, que no solamente muestra como los episodios alegres de la vida, sino también muestra hasta lo más cruel, que nos guste o no es parte de la vida, que tal vez uno no desee ver eso y desee ver más el lado positivo es otra cosa, pero eso no implica que lo otro vaya a desaparecer. Claro. Y bueno, ya para ir un poquito más acercándonos a la enseñanza en sí, me da curiosidad de por qué escogió estudiar pedagogía en literatura. ¿Por qué concretamente en literatura? Bien, yo tengo que admitir tristemente que yo no era muy asiduo a leer en el colegio, en la escuela. Okay. Sí, yo no era un ávido lector como algunos compañeras que tuve. Además que yo crecí en un ambiente donde no se leía. Sí había una biblioteca en mi casa, que producto de la separación de mis padres, esa biblioteca quedó como un tesoro de lo que alguna vez fue el matrimonio entre papá y mamá. Okay. Y claro, yo veía en esa vidriera los libros que había dejado mi padre y que también habían coleccionado con mi mamá, pero nunca tuve como un acceso a eso directo, como ver a mi madre o a mi padre leer. Sin embargo, fue un profesor en el colegio quien me impulsó a ese hábito, mostrándome, por ejemplo, novelas policiales como la de Arthur Conan Doyle, ¿sí? Con Sherlock Holmes. Entonces ahí fue mi enganche, mi punto de enganche. Y 4 años después, cuando tuve que decidir qué estudiar, yo tenía 2 opciones. Okay. Una era ser detective, entrar a la policía de investigaciones de mi país, o estudiar pedagogía en lenguaje. Ya tenía eso claro, ya lo venía como hirviendo desde hace años, porque la literatura en ese tiempo, desde que este profesor sembró esta semillita en mí, como que hubo una fuente de interés, y además que yo la pasaba muy bien en lenguaje. Yo en física me dormía, en religión, filosofía también, pero el lenguaje yo prendía las antenas. Entonces yo dije, yo quiero estar en una clase donde yo esté siempre así, siempre alegre, siempre contento. Entonces, como no quedé en la policía de investigaciones a la primera prueba, yo dije, está bien, tengo esta otra opción y me vale y me gusta. Entonces por ahí partí, Ariel, por ahí partí. Está bastante genial. Y curiosamente, bueno, me identifico en parte, ¿Sí? especialmente con el hecho de venir de una familia que no tiene como hábito la lectura. Porque en mi caso también es muy, muy similar. Si bien mis tías sí eran más de leer, y pues en mi casa como tal, con mis papás y Ajá. con mi hermano, no había como un hábito de lectura en sí. Irónicamente sí me compraban libros, pero no Ah, ya. se fomentaba la lectura. Y Claro. fue justamente, yo leía libros que aquí se conocen más en Costa Rica, que son como para escuela y así, ¿no? Que se llama Ujú. Pantalones cortos y pantalones largos, que son más como de ir conociendo ciertas etapas de la vida, ¿no? En el primer Claro. caso la niñez y en el otro caso la adolescencia, ya Wow. acercándose más a la adultez. Pero fue hasta que llegué al colegio donde realmente despertó en mí ya un amor más profundo a la literatura y fue justamente con Hamlet de Shakespeare. Wow. Y sí, me siento un Wow. poco identificado justamente por eso, porque es curioso cómo, aunque en los inicios uno no tenga la literatura, en Claro. el momento adecuado llega y ya lo captura uno de buena Sí, manera, ¿no? es verdad. Es verdad. Como que es como, no sé, también lo romantizo un poco porque es como si Ujú. los caminos de las letras y los de uno se encontraran de algún modo. Y creo que eso le pasa a cualquier persona que entre en contacto con una obra que le haga clic. Por ejemplo, en tu caso, Ariel, fue Hamlet, ¿no? Tú Ujú. encontraste en esa novela elementos, temas que para ti parecieron fascinantes o que tenían cierta reminiscencia de algún, no sé, recuerdo o memoria por ahí guardada. Ujú. Conmigo fue, no sé, Arthur Conan Doyle Ok. con Sherlock Holmes. Entonces siento que el punto de convergencia entre el lector con la obra es muy importante,
Porque a veces, Sí. sobre todo en la escuela, pasa esto, que por la lectura obligatoria, estudiantes tienen como un rechazo eh, previo, un rechazo predeterminado por leer. Entonces nunca se van a encontrar con la novela especial hecha para ellos. Bueno, me parece bastante importante este punto que mencionas sobre la sinergia que tiene que tener el lector con Ujú. el texto, que justamente es como que si uno estuviera dormido. Voy a utilizarla como metáfora a la Bella Durmiente, como que si uno fuera la Bella Durmiente y el Claro, texto a uno lo despierta, ¿no? Como si fuera el texto el efectivamente. príncipe en este caso, ¿no? Sí. Y aquí me trae a colación un tema. Esta sinergia es muy importante que ocurra, pero justamente, al menos en el sistema educativo, usualmente los textos que se leen son parte del canon, es decir, son clásicos. Sí. ¿Qué retos ha tenido usted respecto a la hora de enseñar los clásicos? ¿Cómo hace para que ciertos clásicos que tienden a ser densos o bastante Ujú. largos, hay ciertos estudiantes que no soportan, digamos, la Odisea o incluso Don Claro. Quijote, aunque nosotros sabemos que son grandes obras de la literatura, para una persona que tal vez no está acostumbrada a leer, puede ser un choque bastante grande. Y ojalá tal vez si tiene previamente la idea de que leer es aburrido o algo así por el Ujú. estilo, ¿no? Más teniendo en cuenta que son textos de otra época y eso puede repercutir en contra de que más bien la persona le guste la lectura. Entonces, Claro. ¿cuáles retos has encontrado a la hora de enseñar los clásicos y cómo has hecho para hacerlos más atractivos a los estudiantes? Yo diría que uno de los tantos retos que existe entre un profesor de literatura, enseñar este tipo de textos densos, largos, de largo aliento, como decía una Ujú, profesora en la academia, es hallar el camino en el que los estudiantes coincidan con los libros. ujú, Porque los estudiantes, sobre todo adolescentes, tienen una necesidad de buscar identidad, de buscar patrones comunes con otras personas. Por eso yo creo que aquí, ujú, en esta etapa, se forman fuertes lazos de amistad que uno nunca olvida, ¿no? O quizás malos lazos de amistad que uno nunca olvida, porque la identidad ujú, se trata de encontrar puntos en común y también encontrar lo que nos diferencia el uno del otro. Y yo creo que eso específicamente es lo que marca un, un camino en el que estudiantes y los libros densos coinciden y los libros clásicos coinciden. ujú. En este caso, el reto para uno como profesor es encontrar las temáticas, encontrar como el hilo conductor de los libros, para no presentarlo de la forma tradicional y decirle, bueno chicos, tienen que leer las 30 páginas de Hamlet para la próxima semana y que encuentren los temas y ya, sino que creo que tiene que haber un esfuerzo mayor en uno como profesor en entregarles aquello que es sugerente, que es atractivo, ponernos en el lugar de ellos, en decir, a ver, si yo volviera a tener esa edad, 15, 14 años, ¿qué me interesaría saber a mí de este libro? Ujú. Y sobre todo a la juventud de ahora, ¿qué le interesaría saber? O cómo poder presentárselos para que sea atractivo. Yo creo que ese es uno de los tantos retos. Me parece muy bueno resaltar este punto porque usualmente esa parte se obvia. Es como, Sí, son clásicos, son importantes de saber, lo cual es cierto, nadie está diciendo que no, pero listo, o sea, no se claro. hace ni siquiera una estrategia, o al menos desde la parte tradicional, no se hace una estrategia para hacer los textos accesibles. Y Ujú. aquí me vincula un tema que sería la localización de la información, eh, en este caso de la información literaria, es decir, para los que nos escuchen, localizar la información es adaptarla al público meta, en este caso serían los estudiantes. Claro. Entonces, ¿qué otras estrategias ha utilizado usted o cree usted conveniente utilizar para justamente localizar esta información? Para adaptar el discurso, ¿no? Sí. Hay una que hace un tiempo atrás conversaba con un amigo, colega, que estudió lo mismo y trabaja en lo mismo, que es la interdiscursividad, encontrar en otras esferas del arte relaciones que permitan que el libro que estamos estudiando sea interesante para los estudiantes. Por ejemplo, encontrar
una obra de arte que se relacione con el libro, encontrar una música, una canción, incluso encontrar ciertas letras de baladas actuales o canciones actuales que me permitan encontrar en, en el libro algo más sugerente. No sé, por ejemplo, se me viene a la cabeza La Celestina, ¿no? Este libro bien picaresco, esta parodia como la tragicomedia, como una especie de parodia a lo que fue la Romeo y Julieta y todo lo demás. Poner, no sé, canciones de reggaetón, de trap, porque bueno, La Celestina es muy sexual, muy erótica. Entonces, como colocar ese tópico en la mesa para que los chicos puedan familiarizarse un tanto con esta literatura, que los temas del doble sentido, de la picardía, no es de ahora, no, esto viene de hace muchos años atrás. Me gusta mucho este punto porque me recuerda dos canales de YouTube que enseñan ambos diferentes cosas. Uno es el de Jaime Altozano, que enseña música, y el otro Sí, es el de Ter, que enseña arquitectura, pero lo hacen de una yo no. forma muy peculiar porque justamente utilizan esta dinámica de vincularlo con cosas actuales. Efectivamente. Entonces, por ejemplo, arquitectura desde los emojis, ¿no? O por Sí, ejemplo, cierta construcción musical a partir de la banda sonora de tal anime o de tal película, por ejemplo, ¿no? claro. Entonces, me parece muy, muy bien, o sea, muy didáctico. Y bueno, ese es uno de los tantos retos, pero ¿cuáles otros retos ha tenido que enfrentar a la hora de enseñar literatura? Quizás en tocar ciertos temas que son delicados en la actualidad. Bien, por Ok. ejemplo, el rol de la mujer, bueno, en la actualidad el diálogo sobre su importancia, sobre su lugar, mejor dicho, no su importancia, porque mujeres y hombres son igualmente importantes en la sociedad. Sin ninguno de los dos no habría civilización, como decía que el libro, sin el eros, sin la parte erótica no habríamos existido nosotros. Entonces, Ujú. pero colocar ciertos temas delicados como el suicidio, como la salud mental, se me viene a la mente, por Ujú. ejemplo, un libro que estoy leyendo ahora que me recordó a Las penas del joven Werther, como este amante, este enamorado de Werther, de Carlota, llevado al suicidio por amor. Y son cosas que pasan porque la inestabilidad emocional y el apego lo vivimos todos, de Ujú. algún modo, en alguna perspectiva, en alguno de los ámbitos o clasificaciones, dependencia Ujú. emocional, alguna cosa. Entonces, yo creo que esos temas son delicados y uno tiene que saber medir sus palabras en ese sentido, saber llegar a los estudiantes. Yo, por ejemplo, en una de mis prácticas pedagógicas, yo conversé con una profesora y Ujú. en el plan lector de aquí de mi país, para ese curso en el que estaba haciendo práctica, tenían que haber leído ese libro que estoy mencionando, Las penas Ok. del joven Werther, de Goethe. Y, y, me, y le pregunté cómo lo trataron, cómo lo revisaron. Bueno, lo tuvieron que leer y hacer una prueba. Claro, lo vieron un poco por encima, pero también interesante como que los chicos eh, lleguen a ese debate, ¿no? Sí, Es claro. tan importante como llegar a la muerte por amar o no sé, por depender de alguien, o hay luz al otro lado del túnel. Ajá. Y ¿Qué opinas? justamente la literatura, eso es una de las grandes ventajas de la literatura, nos trae todo este tipo de temas difíciles de tratar, Claro, tanto en el sentido de enseñar el tema como de vivirlo, más yo creo que vivirlo, exacto. ¿verdad? Entonces nos Sí. trae todo este abanico de temas y Ujú. justamente considero que no hay riqueza más grande que verlo reflejado en la literatura y hacer justamente esta reflexión, Toda la razón. ¿verdad? Y bueno, hablando un poco más del sistema educativo, al menos aquí en Costa Rica, eh, bueno, se tiene el plan de estudios, ¿verdad? Que ya son ciertas lecturas escogidas, Ajá. se escogen como por temporadas y después lo que hacen es como una revisión y cambian ciertos textos, pero muchos profesores se quejan de que el Ujú. sistema educativo en sí los limita. Por ejemplo, Claro. aquí la institución que se encarga de esto se llama el MEP, que es
Ujú, la institución de educación en general, de todas las ujú, materias. Entonces, claro. tienen este programa y les dicen cómo ver los textos. Por ejemplo, antes, cuando yo fui al colegio hace varios años, hace más Ujú, de, bueno, hace muchos años, ¿verdad? Eh, no nos enseñaban, por ejemplo, a analizar un texto o ciertos temas, por ejemplo, más ujú, difíciles, digamos, tal vez ciertos dejos o avistamientos del racismo en ciertas claro. obras, por ejemplo, sino que más bien se limitaba a uno tener que sacar personajes, que función ideológica, que como muy estructural en vez de hacerlo más reflexivo. Entonces, no sé Ujú. si en el caso de Chile se llegó a dar así o si todavía o sea, si en la actualidad se da así o si representa una limitación para los docentes. Siempre depende del sistema educativo. Aquí tenemos el sistema público y el privado. Por ejemplo, Ok. en el privado, por lo menos en los establecimientos donde yo he podido llegar, Ujú. los sí es más rígida la elección, la selección y la aplicación de los libros. Ok. Pero en otros establecimientos, sobre todo más del corte público, hay cierta libertad, hay cierta flexibilidad que uno tiene como docente. ¿Sí? Y eso es rico igual, porque uno puede ir como llevando nueva literatura, algo más fresco de la modernidad a los estudiantes. Entonces está esa como pugna, debate medio Ok. extraño, que en algunos sí y en otros no. En general, si usted tuviera que cambiar algo relacionado con justamente este sistema, Ujú. ¿qué cambiaría? ¿Qué le añadiría o qué le quitaría? ¿Qué modificaría? Abrir el medio, yo, yo abriría el medio. Por ejemplo, las bibliotecas acá se utilizan solamente para pedir libros y para leer allí. Ok. Pero las bibliotecas, s- sobre todo donde yo he crecido, en establecimientos vulnerables y en Ujú, establecimientos entre públicos y privados, me refiero a los particulares subvencionados o particulares a secas, ujú. la biblioteca es solamente donde se va a leer y donde se piden libros. Entonces, a Ok. mí me gustaría que pudiera haber una reforma transversal eh, que pudiera atravesar todo lo que viene siendo la lectura del estudiante desde sus primeros años en la escuela hasta Ujú, antes años, hasta los últimos años que sale. ujú. Entonces, utilizar la biblioteca como un medio de acercamiento, o sea, que todo lo que hay en el colegio le acerca a leer. Bien, que en Ok. la biblioteca, no sé, se hagan clubes de lectura Mm, ordenados por un profesor, que haya un taller de lectura avanzada. Siento que, como lo decía el señor Escotado, la educación es realmente revolucionaria y creo que sí, estamos claro. perdiendo la educación producto de que no estamos leyendo y la lectura es el primer, la primera base que uno tiene para poder Ujú, educarse. Desde tiempos antiguos que viendo algo, entendiendo los signos, cómo se juntaban y aparecían en un lenguaje visual, las personas ujú, antaño entendían lo que significaba. Ahora juntamos las letras, como decía mi abuelo, y podemos ujú, entender lo que dice algo, entender el ujú. pensamiento de alguien de hace mucho tiempo atrás. Entonces, creo que si eh, aunamos nuestras fuerzas en que todo en el colegio nos lleve a leer, claramente que van a haber estudiantes muchísimo más preparados, Ujú. muchísimo más letrados para el mundo del futuro. Me parece muy acertado porque justamente para cualquier área, y aquí ya no solo la literatura, para cualquier área es indispensable leer. Es como Sí, nosotros absorbemos la información y si bien es cierto que especialmente ahora en la actualidad tenemos pues YouTube, tenemos videos, tenemos otro tipo de plataformas y de formas de alimentarnos de esa información, claro, la lectura en sí, incluso desde un punto de vista neurológico, activa ciertas áreas del cerebro que las otras no hacen y nos claro, ayuda a crear distintas conexiones cerebrales que nos va a ayudar a aprender mejor ciertos conceptos, ¿no? Entonces, en efectivamente. sí, me parece fundamental el rescate de la lectura en sí. Ujú, Y bueno, ya hablamos de enseñar la literatura, pero desde un punto de vista de un aula, ¿verdad? O incluso si es virtual, un aula virtual, ¿no? claro. Pero
haciendo como una especie de versus, ¿cuáles son los retos que aparecen en enseñar literatura en un aula física o virtual versus enseñar ya en redes sociales? Lo menciono especialmente por el canal del Capitán Nemo, ¿no? Ujú. Que he visto que haces videos sobre literatura, pero también sobre cine y demás, y no deja de ser una enseñanza. Es decir, Claro. estás enseñando tu punto de vista o estás enseñando ciertos detalles en concreto sobre un libro o una película, ¿no? Entonces, ¿qué Sí. retos o cuál sería como este versus entre estos dos? Como cuáles como las ventajas de uno y las desventajas de cada uno en general. Entiendo. Las ventajas de la parte física, siempre de la parte presencial con Ujú, grupos pequeños, de menos de 40 personas, siempre va a ser el feedback, la retroalimentación de la otra parte. Va a haber alguien que levante su mano si no está de acuerdo y eso es lo que me gusta. O sea, me ujú, encanta que en este mundo se nos permita disentir porque habla de la libertad de expresión de cada uno. ujú, Em, y la desventaja que tiene el- a veces esto de que de grupos pequeños y de lo físico es ujú, que a veces está un poco limitada la parte multimedia, ¿no? La parte audiovisual. ujú, Entonces no podemos quizás a veces llegar como a la, a la belleza de la multimedia, quizás mostrando el perfecto video o, o la imagen perfecta o maravillosa. Sin ujú, embargo, es algo pequeño, es como decimos acá, un pelo en la cola, ujú, no, no es demasiada desventaja. Ahora bien, sí encuentro que en las redes sociales hay mucha ventaja en ese sentido, porque podemos llegar a muchísima gente en poco ujú, tiempo. El algoritmo se lo muestra a las personas que están interesadas en los libros, en el cine y en el arte. Lo que ujú, tiene, el problema que tienen las redes sociales es que puede ser un caldo de cultivo para el negativismo, para el mundo del mal, ¿no? El ujú, mundo ujú. del mal donde si a alguien no le parece algo, me hace un hilo de Twitter y ya mi carrera termina sepultada Ajá, bajo tierra, ¿no? ajá, Y por algo que quizás no era tan preocupante. Siento que quizás las redes ujú, sociales tienen eso, que es un elemento un poco fascista, un poco dictatorial, que si a alguien ajá, no le parece algo, es cancelable, es funable, como decimos aquí en mi país. ajá, Y yo creo que se vale disentir. Si siento que alguien dice algo que no me parece, yo o no le doy me gusta o le digo, mira, sabes que no me parece, pero intento incentivar al diálogo más que a la ujú, discusión o a la cancelación. Y creo ujú, que hay un poco de inmadurez en ese sentido que no se da en los grupos menores. ujú. Totalmente de acuerdo. Considero que las redes sociales es una buena plataforma porque en teoría tiene más alcance, porque son más Claro. personas a las que puede llegar. Tiene también ciertas herramientas interesantes para hacer el contenido más llamativo, más Ujú. didáctico, pero concuerdo totalmente en que si uno por A o por B dice algo que no Claro, sea, incluso uno no lo diga con esa intención, pero que exacto. ofendió a ciertas personas, y esas personas hasta pueden solamente por no querer ver el contenido ahí, ya por ejemplo denunciar el video, cuando Claro, no se tendría por qué llegar a ese extremo, ¿no? Es decir, se exacto. estaría coartando la libertad de expresión. Ujú. Y también considero que otros dos peros, y uno es que dependiendo de la plataforma, a uno lo restringe más o menos. Para Claro. decir, por ejemplo, no sé, si uno quiere hacer un contenido sobre algún tema que tiende a ser extenso, ya las Ujú. personas algunas veces ya están acostumbradas, especialmente ahora con TikTok, ¿no? Que Claro. todo sea muy breve. La Pero inmediatez, hay claro. temas que no pueden ser breves, Sí, porque si son exacto. breves se abarcarían como de una forma muy escueta y no, Ujú. la persona no se estaría realmente llevando nada, no estaría nutriendo su intelecto. Entonces, ese Efectivamente. lo considero como otro pero. Y el Sí. otro que está vinculado, y ya lo habíamos mencionado antes, pero con la parte del aula presencial, por decirlo así, Ujú. es el de los temas que tienden a ser, digámosle, tabú o Sí, controversiales. claro.
porque es como encender no sé, un fuego que Ujú. puede salirse de control, ¿no? Sí, Entonces, respecto a estos dos últimos temas, tanto el de ciertas restricciones por los tópicos que uno vaya a abordar y también por una posible censura y demás, y también el hecho de las restricciones de la plataforma en sí, ya más en una cuestión de formato, que si longitud y demás, ¿cómo usted se ha enfrentado ante estos dos retos ya en redes sociales? la verdad es que no he tenido muchas malas experiencias en cuanto al hateo, Ok. o a que las personas me censuren o me cancelen. Quizá he Ujú. tenido, por ejemplo, ciertas respuestas a historias, y en esas ha habido un diálogo que a mí me parece muy interesante, muy enriquecedor. Y, Ok. y he tenido como estos intercambios de opiniones que nos han dejado en una buena posición el uno del otro, y al final han calmado los ánimos que en algún momento pudieran haber estado acalorados. Sin embargo, gracias a Dios, de momento, y toco madera, Ok. a modo de superstición, no he tenido, no he tenido ese tipo de reacciones negativas. Igual porque Ok. intento de que mi contenido lo pueda ver todo el mundo. Eh, Ujú. con esto no me, no me restrinjo por un tema, por ser tabú o Ok. algo por el estilo, sino por una restricción de edad. A mí me siguen, por ejemplo, en mi canal y en mi Instagram del Capitán Nemo, estudiantes Ujú. que yo los conocí cuando estaban en séptimo, octavo básico. De eso estoy Ujú. hablando de 12, 13 años. Entonces, intento de hablar de ciertos temas de la manera más eh, general, amplia posible, para Ujú. no llegar como a infringir o pasar por sobre el sistema de crianza que tenga en su casa. Claro que a veces es inevitable decir la palabra sexo o la Ujú. palabra, no sé, alguna palabra que se tenga por tabú, Ujú. es inevitable. Entonces, pero trato de ser, trato. A veces no me sale, pero trato de serlo. Ok, bueno, me parece muy bien que no tenga tantas respuestas o en general no haya tenido una respuesta de hate. Ujú. Eh, eso habla muy bien y ojalá que siga así, ¿verdad? Ojalá. Esperemos. ¿Verdad? No, de fijo sí. Y bueno, ahora estábamos hablando de justamente, más atrás, localizar la información, pero Ujú. en este caso para los alumnos, ¿no? Que usted ha Claro. tenido. En este caso, ¿qué criterios toma usted en cuenta para adaptar la información ya en redes sociales? En redes sociales intento de que sea lo más freak o lo más interesante posible, Ok. que sea como el tema del libro. Porque, como tú mencionabas antes, Ariel, Ujú. ciertas redes, ciertos formatos como TikTok, Instagram, trabajan mucho con la inmediatez, con Ujú. lo rápido, con el scroll fácil, ¿no? De que si no me Ujú. interesa algo en los primeros 3 segundos, lo cambio. Entonces intento siempre ir al grano, aunque en esto tengo que ser bastante honesto, siempre hago lo Ok. que quiero. Ok. Siempre trato de mostrar lo que quiero o hablar lo que quiero respecto a eso. Ujú. A veces me siento en mi escritorio y digo, ¿qué me gustaría a mí escuchar sobre el tema? Y lo Ujú. hablo. Y veo que las personas que se acercan como a sentarse conmigo, esto lo estoy diciendo muy metafóricamente, a sentarse junto a mí, esos seguidores o suscriptores, tenemos ese punto en común. Se sientan junto a mí porque les gustaría escuchar o les gusta escuchar Ujú. lo mismo que a mí me gustaría escuchar. Entonces, como no Ujú. sé, es como cuando uno está conversando con alguien y le preguntan por los gustos musicales y resulta de que a los dos les gusta, no sé, Beyoncé, ¿bien? O a los dos Ujú. les gusta Silvio Rodríguez, ¿bien? Entonces empiezan a escuchar temas de ellos, canciones de ellos y eh, yo siento que pasa lo mismo, algo similar con las personas que me siguen, como que conversamos o hablamos del Ujú. tema como a nosotros nos gustaría eh, escucharlo. Y eso Ok. también hace que uno sea, que la creación del contenido sea más liberadora para uno como creador, porque Ujú. si yo me restringiera o
quisiera decir ciertas cosas antes que otras, por producto de que muchas más personas me escuchen. Creo que ahí no estaría siendo Nemo, no estaría siendo yo, y se estaría todo yendo, no sé si puedo decirlo aquí, al carajo. Bueno, me parece un punto muy importante de resaltar porque justamente muchas personas se crean como una especie de careta o de máscara, ¿no? Para tratar de alcanzar más público y siento y considero que es más sano este otro método que Ujú, mencionas, es el ser sencillamente uno mismo, el mostrar lo que uno quiere mostrar, que claro, justamente hasta hace que se cree una conexión más genuina entre la exacto, audiencia, el contenido y uno como creador de contenido. sí. Y muy bien, para finalizar, o para ya ir finalizando, mm, Ujú, me gustaría saber el porqué del Capitán Nemo. Es decir, en la información que me habías pasado, ujú, mencionaste que se creó a partir de la pandemia, claro, toda esta cuenta, ¿no? Pero sí. aparte de la pandemia, ¿qué te motivó a crear este espacio? La pandemia. Ok. La pandemia. No, no. Lo que pasa es que en pandemia, como varios quizás, vivimos en una especie de burbuja, ¿no? Una Ujú, burbuja donde estábamos encerrados y veíamos todo por ese plástico de las redes sociales, de las social media, ¿no? Y todo el ujú, tema. Entonces, yo volví a recordar, volví a la memoria de unas palabras que me dijo una profesora de universidad antes de que pasara todo este debacle sanitario y social, ¿no? ujú, Que me dijo: usted, ¿por qué no hace algo con, no sé, por ejemplo, con la voz que tiene, con lo que hace aquí en la universidad? Y yo como que le hallé sentido a esas palabras recién en la pandemia, o sea, recién meses después. ujú. Entonces empecé a cranear en qué podía hacer. Entonces, primero lo que quería era no llamarme como me llamo, así Ok. Evans, sino que hablar desde un seudónimo, alter ego, personaje, como queramos Ujú, mencionarlo, definirlo. Entonces empecé a buscar, a buscar, a buscar, y de pronto veo la película La Sociedad de los Poetas Muertos o El Club de los Poetas Muertos, donde había un profesor de literatura llamado John Keating que les decía a sus estudiantes que le llamaran capitán. ok. Entonces ahí comienza todo. Cuando yo vi a este profesor cómo inspiraba a los estudiantes, cómo hacía que se encontraran consigo mismo y así hallaran como el motivo de la poesía, el carpe diem, el vivir Ujú, ahora, aquí y ahora. Eso me fue gatillando un deseo de que el nombre llevara por lo menos en alguna parte el capitán. Luego me encontré con 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne, y ahí había un capitán llamado Nemo, que estaba en las profundidades del mar, y lo que hacía allí para entretenerse era leer, pensar ok. sobre la vida, y dije, qué mejor personaje que este para como tomarlo y representarlo, ¿no? Y de ahí parte que es como todo un concepto metafórico, ¿no? Al final lo que yo quiero hacer es, tal como el profesor Keating en La Sociedad de los Poetas Muertos, es mediar Ujú, entre el mar y los ujú, tripulantes, ¿no? Que el mar vendrían siendo el conocimiento, los libros, bueno, etcétera. Todo lo que yo pueda saber, mediarlo y entregárselos a ellos, que también como una especie de paternalismo del conocimiento, porque es como la gallina cuando come el alimento y se lo ujú. vomita a sus hijos. Y es una especie de así lo que quiero, Ok. lo que hago. Bien. Me parece muy interesante toda la historia acerca de cómo llegó a construir el canal, especialmente el nombre que irónicamente sí concuerda con la literatura, aunque a Claro. simple vista tal vez alguien no lo reconozca, sí está ahí la Sí, idea de literatura. Ahora bien, claro. ya para finalizar, me gustaría mencionar solamente dos temas más. El primero es esta especie de superioridad que existe en la enseñanza de la literatura en general. Eso se ve más que nada como en la universidad, pero también en el Ujú, colegio se puede dar, dependiendo del profesor, pero se puede dar, que es cuando se ridiculiza a alguien
por leer algo considerado en sentido general como malo, ¿no? Como literatura light, que por supuesto, o sea, existe esta gran categoría de literatura light y digámosle así, alta literatura, pero yo considero que al menos en esta etapa de colegio o de escuela, lo peor que puede hacer el profesor es señalar eso como Claro, no lea eso, está mal, porque claro, justamente esos textos pueden llevar a textos más elevados. Hay claro. muchas personas que han empezado con textos muy, muy sencillos, que se consideran muy light, por decirlo de Sí, alguna manera, pero han logrado llegar a autores que son incluso bastante complejos, a textos como sí, por ejemplo el Ulises, ¿no? Pero porque exacto, justamente es una transición. Estos textos que claro. normalmente se consideran como, ay, son inútiles, para que uno los va a leer, Ujú, tienen muchas funciones. Uno, discriminar cuando uno encuentra realmente un buen texto, de saber cuando no es un buen texto. Esa es claro, una buena función. Y la segunda es justamente que puede servir para cierta etapa y que ese alumno evolucione, suena como Pokémon, pero claro. bueno, para que Evoluciones. evolucione, dije evolucione, Retroevoluciones. sí, exacto, a un estado más, de una literatura un poquito más difícil a nivel de construcción y demás, ¿no? Claro. Entonces, este tema, ¿a usted le ha tocado enfrentarse como a este tipo de estigma? ¿Y cómo lo ha abordado o no ha tenido este problema a la hora de enseñar? Por fortuna no. No Ok, en el colegio, bien, ok. no en la escuela. Sí Ujú, en Bookstagram, ¿no? En el mundo del Bookstagram ujú, hay, hay como cierta especie de superioridad intelectual de aquellos que puedan leer otro tipo de libros, ¿no? ujú, Lo cual no es cierto porque la lectura en ambas literaturas, ¿no? La literatura soft, como le llamabas, y en la literatura densa, como la de los clásicos y la del canon, ujú, en ambas se cuentan historias. Lo ujú, que varía en ambas es en la forma en la que se cuentan. Y la forma en la que se cuentan, por ejemplo, la historia en la literatura soft, tiene ciertas características que la hacen así, la hacen una lectura más llevadera por el lector. Y también ujú, la característica que tiene en el canon es que la variedad lingüística, las palabras que se ocupan, las metáforas, son un poco más complejas. No ujú, creo que exista tampoco, siguiendo tu pensamiento y pensando igual, como una mala connotación o etiqueta de aquel que lea literatura soft, porque como ujú, dices, es un escalón para llegar a esta otra literatura. Es ujú, como aquel que lee cuentos o microcuentos o relatos y después se lee una novela. Creo que podríamos extrapolar el mismo ejemplo para ujú, literatura de largo aliento y de corto aliento. ujú. Totalmente de acuerdo. Y también, incluso hasta con otras disciplinas. Por ejemplo, alguien que va al gimnasio no puede pretender hacer de los ejercicios más difíciles o alzar el Claro. peso más elevado si no está Ujú. acostumbrado a alzar peso. O sea, se tiene que Exacto. acostumbrar. Entonces, es indispensable tener esto en cuenta para ir quitando ese estigma y verlo más bien justamente como un escalón. Y Sí. el otro tema, más que un tema de conversación, era un comentario que iba a hacer. Y es que, bueno, en general, la conversación, el podcast, me ha gustado mucho este episodio. Muchas Qué bueno. gracias por haber aceptado la No, invitación. Me gusta mucho ver esta otra parte de la enseñanza de la literatura porque en mi caso yo no enseño en colegios. Es decir, ujú, yo no estudié para enseñar en los colegios, sino más bien doy como talleres o por ejemplo he dado clases en universidades y ese ujú, tipo de cosas o clases particulares, pero como son formatos diferentes, porque son públicos claro. diferentes, justamente me gusta esta conversación porque es un enriquecimiento, al menos en mi caso personal, y yo sé que para todos los que nos están escuchando también. Y como mencionaba al inicio, al fin y al cabo, todos estamos relacionados con la enseñanza de la literatura porque o hemos sido alumnos o también hemos sido profesores, ¿no? Ujú, Entonces, alumnos de fijo, porque todos hemos, o casi todos exacto. hemos pasado por ahí, ¿no? Entonces Claro. es una fusión bastante interesante. Y bueno, ya para finalizar, vamos con una dinámica que he preparado para el podcast, que es Ujú, hacer una recomendación de 3 libros. Pueden ser de cualquier tipo, de cualquier tema,
lo que sea. Un libro que recomiendo seguro es El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. Me parece fresco, mágico. Creo que aquella persona que o está pasando un bloqueo lector o tiene una frustración por no poder leer, le vendría bien un libro de este tipo, ¿no? Que podría entrar en la literatura soft. Sin embargo, está entre los clásicos y creo, según lo que vi en una encuesta por ahí, entre los 100 entre los 1000 libros que todos tendríamos que leer. Entonces El Principito está en mi primera opción. El segundo es ya un poco más denso, está entre los clásicos contemporáneos y diría que está en el canon del futuro, que se llama La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón, un escritor que nos dejó en pandemia en el 2020, escritor español, que tiene una prosa bellísima, una forma de escribir muy fresca que permite que el lector, sea cual sea, del estrato que sea, del contexto que sea, va a poder entender las historias que se cuentan en su literatura, y sobre todo en La sombra del viento, que es entre historia de amor y entre novela policial o novela noir. Y otro libro que pueda recomendar se llama Los grandes poetas, que es una antología universal de Galano, ¿sí? De Galano. Esta es una antología universal, reúne poesía a lo largo del mundo, poesía hindú, europea, latinoamericana, norteamericana. Y estaba pensando en mi cabeza en algún libro de poesía de algún escritor específico, pero si pueden leer un libro que contenga muchos poemas de muchos poetas, bueno, lean en este caso esta antología, que les va a ayudar a poder descubrirse a sí mismos, ¿no? Yo pienso que la poesía, además de la literatura, que es bellísima, ¿no? Cuando uno escucha historias, también es bonito escuchar sentimientos de otros hacia otros, y en una de esas también uno se permite empatizar o meterse en ese poema para que sea la historia que se cuenta en esa poesía, aunque suene irónico, propia, personal. Me encantaron las recomendaciones, especialmente esta última, porque es recomendable justamente una antología que reúna varios poetas para tener variedad. Claro. Y así uno poder tener diferentes platillos a probar, digámoslo así, ¿no? Sí. Y ya de uno decir, bueno, ya, este autor me gustó, voy a investigar más de este, ¿no? Y especialmente un libro así que tenga de diferentes regiones, de diferentes nacionalidades, lo hace aún más enriquecedor. Y bueno, ya llegamos al final. No sé si tiene algunas palabras finales. Sí, también agradecerte, Ariel, por haberme permitido compartir contigo este espacio. Yo la verdad me habían comentado que esta era una entrevista, pero lo sentí como una conversación, y eso es más, yo lo aprecio más eso, porque en la entrevista uno se siente muy intimidado con las preguntas que van y que vienen, pero cuando esto se convierte en una conversación, creo que enriquece muchísimo más a ambas partes. Algo que me gustaría, palabras finales para ya cerrar por lo menos mi oportunidad, es que al final, ¿no? A nivel de enseñanza de la literatura, es bueno considerar que detrás de cada historia, detrás de cada libro, hay un ser humano, ¿no? Hay una historia que se está contando, y es bueno conectar con esa historia que se cuenta. Puede ser la de un niño que ha perdido un padre, ¿no? Como en Hamlet, la de dos enamorados, ¿bien? Y creo que esas historias siempre van a encontrarse con uno en la medida en la que uno se abra para encontrarse con ellas. Porque al fin y al cabo, como alguien dijo por ahí, la literatura es un espejo de la realidad. Y como decía Bolaño, los libros también son un espejo de sí mismos. Se miran a sí mismos, se estudian a sí mismos. En cuanto a la primera frase, ¿no? La literatura nos ayuda a conocernos más, a entender los conflictos humanos, a ver por qué peleamos tanto, por las envidias, por la avaricia. Bueno, nos ayuda a darnos cuenta lo hermoso que es el ser humano, y a veces lo terrible y lo sanguinario que puede llegar a ser. Y yo creo que cuando uno conecta con eso, con las historias humanas que se cuentan detrás de los libros, uno puede llegar a decir: cuánto amo leer,
Muchas gracias, Ariel, por darme esta oportunidad. Ha sido un placer, de verdad, para mí. En este momento Con mu- estoy sonriendo. No, no, con mucho gusto y más bien, gracias a usted por venir. Me encantó esta reflexión final, justamente ver la literatura como una especie de máquina de rayos X, ¿no? Que hace ver cómo es el ser humano como tal, tanto sus matices claros como sus matices oscuros. Y Exacto. bueno, ya llegamos al final. Espero que hayan disfrutado este podcast así como nosotros lo disfrutamos. Y Sí. nos estamos escuchando para los siguientes episodios.